Pues a pesar de todo, pues fíjense, estamos ganándole tiempo al reloj, ¿eh? Así que, bueno, podemos hacer un poquito de acordeón. Dolor crónico, tema absolutamente fundamental en este congreso, Muévete contra la artrosis. Hablar de la artrosis, de patologías osteoarticulares sin hablar del dolor, pues sería ilógico. Y dolor crónico, porque hablamos de patologías crónicas. Buscamos terapias, buscamos soluciones. Algunas son farmacológicas, algunas son no farmacológicas. De ambas vamos a hablar a continuación. Voy a dar la bienvenida al doctor Luis Miguel Torres, presidente de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, SENDOR, y de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Puerta del Mar, que está en Cádiz, ¿verdad? Doctor Torres, muy bienvenido. Muy bienvenido. ¿Tiene usted una presentación? Sí, tenemos una Pues presentación. vamos a ver si la podemos ver. Y ahí está, muy bien. Pues ahí, cuando usted quiera, doctor. Muy bien, pues muchas gracias. Y en primer lugar quiero agradecer a OAFI que me haya invitado por segunda vez a este congreso y más aún por la colaboración que estamos teniendo entre OAFI y la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor en torno a los pacientes, en torno a vosotros, a cómo podemos mejorar esta enfermedad que es compleja y que desafortunadamente, como se ha visto en la charla anterior, todavía no tenemos fármacos antiartrosis de verdad, fármacos que cambien la artrosis, que cambien la artritis, que la paren y que la reviertan. Así que son fantásticos estos ensayos que parece que van por ese camino. Porque el problema del dolor empieza con una parte de dolor agudo a inflamación, voy a intentar no ser muy ser sencillo en la explicación, que crea un dolor en la periferia que si se prolonga, como pasa en la artrosis, se prolonga meses o años, acaba transformándose en un dolor crónico mucho más complejo y mucho más difícil porque empieza a tenerse problemas en cuanto a la estructura nerviosa en nuestro propio cerebro. De tal manera que una lesión, un traumatismo, una inflamación, como empiezan habitualmente estas artritis o estas artrosis, activan unas células que liberan unas sustancias que provocan el dolor y provocan la inflamación. Y esto se establece un círculo vicioso que va llevando poco a poco a la destrucción de las articulaciones, como ustedes saben, en las artrosis. Así que, sucintamente, tenemos una lesión periférica que acaba transformándose en una enfermedad en el propio cerebro del paciente, aparte de la inflamación y del dolor que se origina en las articulaciones. Esto es lo que llamamos artritis, que como ustedes ya saben, los que la padecen, pues tiene, aparte del dolor, rigidez, calor en la extremidad, dificultad en la movilización, que a la vez hace que el paciente pueda cada vez moverse menos, coger peso, afectar más las articulaciones y volvemos a entrar en otro círculo vicioso. Más estimulación de esa sustancia que hemos visto, más problemas, más dolor. Hay muchos tipos de artritis, muchos tipos de artrosis, pero lo que a nosotros nos interesa más pues, es la artrosis, la más frecuente en nuestro medio, como degeneración de las articulaciones, las artritis que provocan infecciones, provocadas por infecciones que tienen su tratamiento antibiótico, y luego la osteoporosis como pérdida de masa ósea que va a ayudar todavía más a que esta enfermedad se vaya prolongando y al final nos encontremos con muchísimos pacientes con muchas articulaciones afectadas, fundamentalmente la cadera, la rodilla, también el tobillo, el hombro, al final la espalda, prácticamente todas las articulaciones. Así que, como no tenemos, como hemos dicho, ningún tratamiento antiartrítico, antiartrósico, que lo tomáramos una pastilla durante 10 días y desapareciera toda esta cascada que he comentado, pues tenemos que centrarnos en paliar en lo que podamos la enfermedad. Lo primero que tiene que conocer el paciente es explicarle qué problema tiene, porque hoy día los pacientes van al médico para curarse. Cuando el médico no puede curarla, cuando no podemos curarlo, se origina una gran frustración. Porque, ¿por qué no me puede curar? Entonces, lo primero que tenemos que explicar es cuál es la naturaleza de la enfermedad, por qué se ha producido, para que el paciente entienda qué es lo que pretendemos con el tratamiento. Controlar los factores de riesgo, como hemos dicho, la obesidad, como hemos dicho, la mala dieta, reducir en lo que podamos la carga sobre las articulaciones, qué tipo de actividad, la aplicación de frío o calor y insistir
que una de las mejores terapias que tenemos ahora mismo y de las más eficaces y a la vez más baratas es el ejercicio. Nadie, porque tenga una artrosis, tiene que dejar de hacer ejercicio. Habrá ejercicio adaptado, gradual, supervisado por un fisioterapeuta, pero tiene que hacer ejercicio. La inmovilidad va a conllevar a una rigidez de la articulación afectada y un círculo vicioso que además aumenta más la inflamación y el dolor. Por tanto, ejercicio de todo tipo, no tiene que ser ninguno específico. A la gente habla de la natación. Bueno, la natación es como cualquier otra cosa. Un ejercicio que le guste al paciente, que lo pueda aplicar y que lo haga de forma continuada, diario. Es mejor caminar solo 5 minutos, descansar otros 5 y luego caminar otros 5 que decir voy a caminar 10 seguidos que me voy a cansar mucho. Periodos cortos, pero continuados en el día a día. Esto es fundamental, dado que no tenemos ningún tratamiento específico. Si hablamos de los tratamientos que tenemos analgésicos, se hizo una escalera. Según el tipo de dolor, vamos subiendo el escalón que haya que dar al paciente. Empezamos por los AINES o los antiinflamatorios, que ahora veremos un poquito más en profundidad, y luego podemos llegar incluso, en los casos más graves, a los opioides con la consiguiente supervisión adecuada. Esta escalera a veces era lenta o es lenta en llegar, y cuando el paciente tiene un problema muy agudo, muy intenso, nosotros propusimos un método más rápido, que era el ascensor, de tal manera que podíamos pasar a dosis más altas o fármacos más potentes, en caso necesario, e igualmente disminuirlo de forma rápida, como si fuera un ascensor, en lugar de usar una escalera. Los tratamientos básicos conllevan agentes antiinflamatorios, llamados AINES, ahora veremos un poco más en profundidad algunos de ellos, y el paracetamol. Pueden ser de forma tópica, en crema, aplicada sobre la articulación, que tienen bastante eficacia y menos efectos secundarios, o pueden ser por vía oral, incluso por vía intramuscular. Como veis, tenemos hemos avanzado bastante en el desarrollo de estos fármacos. Algunos son, llamamos, generales, no selectivos, afectan a todo el cuerpo en particular, con algunas ventajas y algunos inconvenientes. Ahí tienen los nombres de los mismos. Y luego se han inventado unos selectivos, el Celecoxib, el Arcosia, algunos de ustedes los conocerán, que tienen algo de menos efectos secundarios, manteniendo la eficacia. En general, estos agentes lo que hacen es modificar el dolor disminuyendo la inflamación. De todas maneras, hay que tener en cuenta que no son fármacos absolutamente seguros, al contrario. Mucha gente se automedica con estos fármacos como si no tuvieran importancia y, sin embargo, su margen de seguridad es estrecho. A veces producen bastantes efectos secundarios y, aunque no crean dependencia, pueden provocar problemas importantes a nivel general, a nivel cardíaco, a nivel gástrico, a nivel renal. Así que estos agentes lo que producen sobre todo es analgesia, quitan el dolor, producen por unos mecanismos que no vienen al cuento, producen una antiinflamación, pueden usar también como antirreumáticos y tienen algunos efectos en la fiebre y también en la coagulación de la sangre. Por tanto, son agentes complejos que, aunque los tomamos un poco mucha gente de forma diaria sin una prescripción médica, debido a que son muy populares y baratos y eficaces, hay que tener en cuenta que la toma crónica, la toma prolongada, debe ser siempre supervisada por un médico. De los más conocidos, pues tenemos el ketoprofeno, el ibuprofeno, que es tan conocido que se toma sin receta, que se usan en muchos tipos de dolor, fundamentalmente cuando hay inflamación. Aquí tienen algunas de las dosis habituales y algunos de los riesgos que son comunes a todos ellos, fundamentalmente problemas intestinales, pueden provocar úlceras, algunos problemas renales y también de hipersensibilidad o de alergia. Tenemos más, aparte de estos más comunes, como la indometacina, el ketorolaco y diclofenaco. Son más potentes, más antiinflamatorios y, por tanto, solo bajo supervisión médica porque pueden dar efectos secundarios importantes. Y algunos de los nuevos que tienen menos efectos secundarios a nivel gástrico, pero también tienen algunos problemas a nivel cardíaco, el Arcoxia, el Celecoxib, el Eritrecoxib, que lo conocerán, son eficaces como analgésicos y como antiinflamatorios, pero no son tan seguros como pensábamos que iban a ser en el pasado. Aquí ven la dosificación que hay que tomar de la mayoría de ellos.
por si alguno quiere consultarlo, la presentación la tendrá el doctor Vergés para que él pueda consultar las dosis más comunes, y los riesgos que hemos comentado, fundamentalmente a nivel gastrointestinal, pueden provocar hemorragia, a nivel cardiovascular y a nivel renal, pueden provocar insuficiencia renal. Y esto es importante en los pacientes mayores, en verano, cuando se bebe poca agua, si hay deshidratación y a la vez estamos tomando un agente antiinflamatorio de esta característica, puede provocar un problema renal importante que hay que tener en cuenta. Estos son los efectos secundarios que ya he comentado, y unas breves palabras sobre los fármacos más potentes que tenemos. ¿Se puede tratar una artrosis con opioides? Se puede, si no somos capaces de quitar el dolor de otra manera, pero son fármacos que tienen muy potentes y que tienen sus complicaciones. El más sencillo de usar que es el tramadol, que se usa mucho en combinación con algunos AINES, con paracetamol, y muchos pacientes lo toman, es un fármaco bastante seguro. Aquí tienen algunos de los nombres comerciales, pero en algunos pacientes puede provocar náusea, puede provocar vómito, y por ello también son fármacos que tienen que ser utilizados bajo control estricto de un médico, sobre todo si estamos hablando de tratamientos a largo plazo. Y mucho más si hablamos de los analgésicos más potentes, para los casos más graves, sobre todo dolor de espalda muy intenso, que no cede con aspirina, con paracetamol o con ibuprofeno. Hay pacientes que tienen que tomar, a ser posible de forma breve, fármacos como morfina o como tapentadol, que son mucho más potentes, que tienen mecanismos de acción más complejos. Algunos de los nuevos que han salido, como hidromorfona, que a la vez ayudan a conciliar el sueño un poquito mejor. Si el paciente dolor muy intenso no cede con los analgésicos que hemos hablado y tienen problemas de sueño, la hidromorfona puede ser una buena solución. Y el tapentadol, que es el último opioide que tenemos en nuestro mercado, también reservado para pacientes con dolor muy intenso que no cede al tratamiento convencional en periodos cortos de tiempo, tienen un doble mecanismo de acción que hace que su efecto de morfina, su efecto opioide sea un poquito menor y su efecto analgésico mayor a través de un mecanismo de acción complejo que no viene al cuento explicarlo aquí, pero que sepan que tiene dos mecanismos de acción y por ese motivo se puede dar una dosis menor de la parte opioide, de la parte morfínica del producto, con lo cual se hace más seguro. Es una molécula sencilla desde el punto de vista químico, tiene menos efecto adverso que la morfina en sí mismo, y en los casos de terapias prolongadas, artrosis muy severa, en combinación con AINES y con otros fármacos, como luego veremos, son fármacos interesantes. Luego tenemos otras opciones, aparte de los dos grupos analgésicos que hemos comentado, AINES y paracetamol y opioides. Tenemos algunos fármacos que se llaman condroprotectores, de los cuales OAFI ha hecho bastante trabajo y empeño en que no se perdiera y se pudiera prescribir, como el condroitinsulfato, como la glucosamina. No son fármacos específicamente antiartrósicos, pero parece que ayudan a que la artrosis sea más lenta, a que el daño articular sea un poco más lento y se puedan hacer una vida un poco más normal en esa articulación. Tenemos también una crema de capsaicina que, aplicada a la articulación, en algunos casos también puede ser eficaz. Y luego tenemos lo que han visto en la conferencia anterior, algunas infiltraciones articulares. Hoy luego seguramente la doctora Batet profundizará en este tema. Cada vez hacemos menos infiltraciones con corticoides y hacemos más con agentes regenerantes, y en este caso la medicina regenerativa creo que va a abrir un gran camino en los pacientes con artrosis para realmente resolver quizás en un futuro y poder tener una articulación nueva, regenerada, con las propias células madres de cada uno. Así que, en conclusión, para el tratamiento farmacológico, lo primero, como en todo en medicina, tenemos que tener un diagnóstico correcto, adecuado. No es lo mismo una artritis infecciosa o psoriásica que una artrosis degenerativa, no es lo mismo la cadera que la espalda. Un diagnóstico correcto, no puede ser que es que mi familia tiene mucha artrosis y entonces yo, sin estudiarme, tomo un tratamiento. Un seguimiento adecuado. Hablamos de una enfermedad crónica que seguramente no nos va a abandonar desde que empecemos hasta que dejemos de existir. Por lo tanto, vamos a tener que convivir con ella hasta que lleguen las nuevas terapias. Ojalá lleguen pronto. Así que un seguimiento adecuado por reumatólogo, unidad del dolor, médico de atención primaria. El ejercicio físico, fundamental, fundamental. Cuando uno dice que yo me levanto por la mañana y me duele todo,
Yo muchas veces digo a mis pacientes, el día que te levantes y no te duele nada, piensa si es que estás vivo. Lo más seguro es que estés en el ataúd, porque cuando te levantas, pues te duele todo, pero luego empiezas a moverte, y las articulaciones empiezan a fluidificarse y el ejercicio físico nos va a mantener, va a retrasar el progreso de la artrosis. Así que fundamental incidir en el ejercicio físico, la fisioterapia, las terapias manuales, el yoga, el tai chi, etcétera, etcétera. Las técnicas intervencionistas que cada vez son mejores, más potentes, ahora nos hablarán de ellas. Y los fármacos, cuando los tengamos que tomar, porque no quede más remedio, supervisado por un médico, las dosis mínimas posibles y por el tiempo más limitado que sea posible. Muchas gracias. Hay que tomar buena nota de lo que acaba de decir el doctor Torres, ¿eh? Si por la mañana no te duele nada, vamos a ver que... Acaba de decir las nuevas terapias que ojalá vengan pronto. ¿Por qué hay la sensación de que... Porque es verdad, ¿no? No hay fármacos nuevos contra el dolor. ¿Por qué ocurre esto, doctor Torres? Pues, desgraciadamente, si vemos los dos grandes grupos de fármacos de los que he hablado, los AINES, la humanidad los conoce con la corteza del sauce desde hace miles de años, y los opioides, la morfina, pues también la conoce hace miles de años. O sea que por alguna razón el avance farmacológico de algo nuevo realmente apenas se está consiguiendo. Hay algunos ensayos, pero las moléculas no acaban de encontrarse. Con lo cual, algo de importancia tiene el sistema analgésico y el sistema de dolor para preservar nuestra integridad, que es difícil encontrar nuevos mecanismos de acción completamente nuevos. Yo confío mucho en que en lugar de fármacos nuevos para quitar el dolor, encontremos fármacos nuevos, como el ensayo que hemos visto antes, para regenerar la articulación. Cuando podamos regenerar nuestro cartílago en la rodilla que está afectada, será el equivalente a la intervención quirúrgica de ponerte una prótesis de titanio, pero con tu propio cartílago. Y yo creo que ahí vamos a avanzar mucho más en la medicina regenerativa que nuevos analgésicos, que todo lo que se encuentra son modificaciones de la misma molécula. Hemos visto ahí 20 AINES, esencialmente es lo mismo, modificado, un poquito más largo, un poquito más corto, menos dosis, pero no hay nada nuevo. Y la morfina igual. Morfina, tapentadol, hidramorfona son pequeñas variaciones de una molécula, pero la esencia del mecanismo de acción es el mismo. Así que confiemos más en la regeneración que en los analgésicos, que al final es un tratamiento paliativo de la enfermedad. Luis Miguel Torres, muchísimas gracias. Gracias. No se vaya usted muy lejos, doctor, porque luego también participa en la siguiente mesa, que es de otra actividad fantástica, que son temas solidarios. Como les decía, y ahí ven parte de su extenso currículum, también nos va a hablar la doctora Carme Batet Gavarró. Es doctora en medicina, especialista en anestesiología, en reanimación, jefe clínico de la unidad del dolor del complex hospitalari Moisés Broggi, formó parte de la junta directiva de varias sociedades científicas, vicepresidenta de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, reconocida en Estados Unidos, en Europa. Así que, doctora Batet, muy bienvenida, muchas gracias. Y aquí tiene usted los micrófonos. Muy amable. Gracias. Bueno, buena tarde. Muy buenas tardes a todos. Mi actividad diaria es de intervencionismo. Yo soy anestesióloga y llevo muchos años dedicada al tratamiento del dolor, y entonces lo voy a enfocar sobre todo, tal como ha dicho el doctor Torres, hacia el intervencionismo, lo que hacemos diariamente en las unidades de dolor y cómo lo estamos enfocando. Vamos a hablar dónde situamos exactamente los tratamientos intervencionistas y por qué. Bueno, esto es una presentación amplia, este slide. Hay cosas, cuando hablas más hacia el final de un congreso, que ya se han repetido, pero son cosas muy importantes porque así las fijaremos. Es decir, la causa principal de nuestro dolor es porque generamos un estado inflamatorio. Esto es lo principal. Después se transmite a través de unas vías nerviosas, pero lo inicial es el estado inflamatorio que nosotros generamos. Nuestro organismo continuamente controla en qué estado nos encontramos, qué estado inflamatorio tenemos, y lo hace a través de distintas vías. Tenemos toda la información visceral a través del nervio vago, todo el estrés emocional en el córtex prefrontal y todo el sistema musculoesquelético
a través de las vías de los ganglios espinales. Todo esto tiene un punto de encuentro en un centro neurológico que se llama el tracto solitario y allí se procesa y se integra y tiene una respuesta. Y esta respuesta es el sistema simpático y el sistema inmunológico. Hay personas con un estado inflamatorio permanente porque tienen diabetes, colesterol, obesidad, enfermedades intestinales, enfermedades degenerativas, enfermedades incluso de depresión. Y todo esto, muchas veces unido a un trauma o si ponemos encima de esto otra enfermedad, se genera una inflamación severa. Por lo tanto, es una desregulación de nuestro sistema inmunológico y metabólico. Por lo tanto, un mensaje muy claro que nos tenemos que llevar de aquí: el dolor es una alteración biopsicosocial, siempre. Es una enfermedad biopsicosocial, biológica, porque hay factores genéticos, estructurales, nutricionales, el estilo de vida, la edad. Un factor social porque influye el estrés que se genera o todo lo que generamos con las relaciones laborales, de la situación social, la frustración que tenemos, la escuela, la familia, etc. Y psicológica, las emociones, las percepciones, la sensibilidad, las aficiones, las creencias. Y todo esto influye en el dolor crónico, es parte esencial. Nunca el dolor es una cosa aislada, forma parte de todo esto. Por lo tanto, los tratamientos intervencionistas son una pata más, pero solo una pata más, de todo un proceso de tratamiento. Son muy importantes, pero están dentro de un proceso de tratamiento que tiene que ser tal como acabamos de ver: farmacológico, nutrición, soporte psicológico. Y una parte muy importante es el tratamiento intervencionista. ¿Por qué aplicamos un tratamiento intervencionista? Porque hay una disfunción y esta disfunción se produce en una articulación, en un cartílago, en un ligamento. Si no hubiese esta disfunción no lo aplicaríamos. ¿Cuándo lo aplicamos? Cuando los otros tratamientos a veces no funcionan, es decir, siempre esta escalera terapéutica que acaba de anunciar el doctor Torres y decir, cuando un tratamiento vía oral no se tolera o produce intolerancia, o tenemos alergia, o produce un dolor tan intenso que no estamos ni para caminar, ni para pensar, ni en la nutrición, ni el ejercicio, ni nada. Y esto lo tenemos que frenar de alguna manera para después seguir todo este tratamiento conservador. Y siempre pues, tiene que ir unido a otros tratamientos. ¿Cómo y dónde se aplican? Se aplican en centros adecuados, no se aplican en cualquier consulta, con una asepsia muy regulada, con personas homologadas para ello, con un conocimiento de la situación fisiológica del paciente, con una historia clínica y saber sus alergias, su coagulación, etc. ¿Cuáles son los más utilizados? Estos, como ya muchos los hemos nombrado, ahora los voy a nombrar, luego los voy a detallar un poco más. Hemos visto los anestésicos, el ácido hialurónico, hemos nombrado el plasma rico en plaquetas, las células madre, luego explicaré esta parte un poco más detallada. Hay otros tratamientos muy importantes y que nos pueden ayudar, la acupuntura, el ozono, etc. Y otra cosa es que bloqueamos los nervios implicados que van hacia una articulación. Y entonces desensibilizamos un poco, nunca del todo, aquella articulación para que no duela tanto y la podamos movilizar. Si la movilizamos, la osteosíntesis es mejor y la musculatura, que la musculatura tiene que tener masa, fuerza y funcionalidad, pues actúa mejor, ¿no? Después hay otros tratamientos que cada vez se hacen menos, como ha dicho el doctor Torres, con corticoide. Y después tenemos también la radiofrecuencia, que después explicaré un poco más detalladamente. Estos procedimientos, los más utilizados, también tenemos el ácido hialurónico, esta mañana ya lo hemos nombrado. Lo que intenta es restablecer el líquido sinovial cuando disminuye, pues, por ejemplo, con la artrosis.
Componentes sanguíneos, el plasma rico en plaquetas. Las plaquetas, además de ayudar a la coagulación, tienen otros muchos factores y componentes que nos ayudan en otras funcionalidades. Por ejemplo, tienen un gran poder antiinflamatorio y por esto utilizamos esta medicación. Es importante que estos dos que estamos nombrando se deben utilizar sobre todo en fases al principio de una artrosis. Cuando una artrosis está muy instaurada, no tiene el efecto que esperamos, ¿no? Las células madre mesenquimales. Hay dos tipos de células madre. ¿Por qué le llamamos células madre? Porque son pluripotenciales, es decir, a través de ellas se pueden generar otros tejidos y por esto se utilizan en tratamientos del cáncer muchas veces. Provienen sobre todo de dos puntos muy importantes. Las células madre embrionarias, que hay gente que congela a partir del cordón umbilical y está allí para algunas enfermedades y que se puede congelar, pero son sistemas que ahora no los vamos a tratar. Las células madre del adulto, que es la fracción estromal vascular, que pueden provenir o bien de la médula ósea o bien del tejido graso. La médula ósea, por ejemplo, se extrae médula ósea, se mira cuántas células hay y se cultivan. Por lo tanto, es un tratamiento genético, porque se incrementan, se cultivan. Si sacamos 2.000, por ejemplo, lo que se intenta es que haya 40 millones de células y entonces se implantan. Por esto las células mesenquimales tienen una gran potencia cuando están sacadas de la médula ósea. Lo que pasa es que solo puede realizarse a través de un ensayo clínico. El Ministerio solo da permiso para hacerlo a través de ensayos clínicos y hay muy pocos centros que tengan esta capacidad de hacerlo. Y tienen que pedir permiso, lo que pasa es que tienen unos resultados bastante buenos. Y luego hay las células madre del tejido adiposo que también aumentan porque se centrifuga y durante 1 hora se trata y se puede utilizar en articulaciones, en tendones, a lo mejor hay 2 millones de células. No tenemos una demostración clara en lo que llamamos medicina basada en las publicaciones, no está demostrado, pero sí que la experiencia de médicos nos dice que está funcionando bastante bien. Como yo he estado en la conferencia de esta mañana, sí que es muy importante también que hablaban los pacientes, y a mí me ha impactado mucho, por cierto, es muy importante la confianza. Por lo tanto, si la persona que nos trata y tiene una experiencia y nos lo aconseja según nuestro tipo de patología, posiblemente, funcionará y nosotros nos lo creemos, ¿no? Hay otro tipo de tratamientos que es la radiofrecuencia. Es cuando vamos a tratar los nervios que van a dar sensibilidad a una parte de nuestro organismo. Por ejemplo, una articulación, sea de la columna, sea de la rodilla. La radiofrecuencia puede ser de dos tipos. Térmica, cuando destruimos de alguna manera la fibra nerviosa sensitiva, es decir, a través de la punta de la aguja, que nosotros llamamos cánula, generamos una fricción en los electrolitos. No es que la calentemos, sino que friccionamos el tejido circulante y genera una temperatura. Y entonces a veces destruye parte de la fibra nerviosa. Con el tiempo se va regenerando. Y otra radiofrecuencia, que es la pulsada, que lo que hace es generar un campo eléctrico que altera la conducción a través de una fibra nerviosa que es muy fina, que no tiene un recubrimiento de mielina, pero que nos dan toda la sensibilidad, que son las fibras A delta y C que nosotros llamamos. Y aquí entramos en una serie de diapositivas, presentación con imágenes. Por ejemplo, en nuestra columna, empezamos con la columna. Aquí tenemos... La columna se une una vértebra con la otra por la parte posterior. Esta parte posterior que nosotros llamamos facetas, esto es como una rodilla. Tiene un menisco, un envoltorio y se dota de la sensibilidad que le producen unas fibras nerviosas. Una fibra pequeña que sale del nervio principal
que nosotros llamamos el nervio medial posterior, a veces se conocía como nervio de Liuska, y que va a inervar estas facetas, estas articulaciones. Estas articulaciones muchas veces se deforman con la artrosis. Conforme pasan los años, estas articulaciones se van deformando. Con los años, el disco se va deshidratando, cada vez hay menos hernias discales. El problema es que el disco se deshidrata y baja, y hay una hipertrofia de estas articulaciones que puede comprimir el nervio que pasa por allí. Por ejemplo, en esta imagen de resonancia magnética, con un corte longitudinal vemos las articulaciones un poco agrandadas, vemos los discos deshidratados, a veces se deshidratan tanto que la vértebra de encima y la vértebra de debajo hacen, ¿veis esta imagen un poco más blanca? Esto es un edema, esto es una inflamación, y a veces esto, como también recibe el torrente sanguíneo, este disco se llena de bacterias y produce pequeñas infecciones dentro del disco. Y siempre que podemos, pues vamos dentro, ponemos un antibiótico o ponemos sustancias bactericidas. No arreglamos el disco, pero intentamos disminuir el dolor que se produce por esta gran inflamación que muchas veces cuesta mucho, porque cuesta mucho llegar a la parte anterior de las células. Y esta parte que nosotros vemos más agrandada, que la vemos deformada aquí, pero que vemos este nervio que le da inervación, lo tratamos sobre todo con radiofrecuencia. Por ejemplo, aquí tiene que estar muy bien hecha una radiofrecuencia para que funcione lo hacemos sobre todo a nivel radiológico. Yo me he formado más a nivel radiológico y lo hago así, a no ser que sea una espalda que esta espalda, por ejemplo, está bastante bien y se podría hacer también con ecografía, y también se hace con ecografía. Pero eso es un tratamiento sobre el nervio. Otras veces vamos a la articulación, que es esta de aquí dentro, y aquí dentro le podemos poner desde plasma rico en plaquetas o las células madre que hemos dicho antes. Muchas veces tenemos que tratar el nervio que está comprimido por la faceta y a veces también el disco. Entonces, en un mismo paciente tratamos el nervio, en este caso es el L5 y en este caso es el S1, y a la vez tratamos los discos. Y esta fotografía es simplemente para que no es una intervención quirúrgica, pero sí que tiene que ponerse todo lo posible para que haya una asepsia totalmente estricta. En las cervicales pasa igual. Muchas veces tratamos las articulaciones cervicales, que son muy pequeñas pero que producen gran dolor, y otras veces nos vamos al nervio que inerva estas articulaciones. Y aquí, por ejemplo, un paciente cuando lo estamos haciendo. Nosotros también nos irradiamos, es decir, lo hacemos porque pensamos que es lo mejor para aquel paciente y porque queremos tratarle. Y porque vosotros sabéis que el sistema, como hablábamos esta mañana, no da la respuesta que deseamos, pero hacemos lo posible y por poner todos los medios y tratar adecuadamente. Aquí, por ejemplo, estas articulaciones en radiología vemos, tenemos que ir muy al sitio que queremos ir para tratarlo y por esto hacemos varias proyecciones. Aquí muchas veces hay un dolor muy importante al final de las cervicales que se produce también por una lesión atlantoaxial entre la primera y la segunda. Y entonces muchas veces hay que ir aquí y hacer un bloqueo y una radiofrecuencia dentro de esta articulación. Esto se hace a nivel, ponemos el paciente sobre todo se puede hacer en decúbito prono, pero luego una proyección anterior, yo casi siempre lo hago porque lo aprendí así en decúbito, mirando para arriba en decúbito supino. Y entonces tenemos la articulación. Otras veces hay un gran dolor a nivel occipital, que también hay fibras nerviosas que salen de la columna. Entonces vamos
al nervio de Arnold o nervio mayor occipital. A veces infiltramos esta parte de la espinosa del final de la primera vértebra porque es muy rica en inserciones ligamentosas. Y otras veces este es un tratamiento con células madre mesenquimales que, bueno, dentro de las cervicales, del disco cervical. Y pasando ya a otras estructuras, por ejemplo, el hombro. A veces hay grandes dolores del nervio supraespinoso que duele mucho por la noche y que limita y que casi todo el mundo con los años acaba teniendo una lesión del supraespinoso. Bueno, pues aquí, por ejemplo, si es dentro de la articulación del hombro, hacemos lo que se llama un bloqueo tricompartimental, es decir, vamos dentro de la articulación glenohumeral, también vamos en el espacio subacromial y inmediatamente posterior en el espacio de la clavícula con el acromio. Otras veces, la lesión del supraespinoso, vamos a un nervio que es el supraescapular. Este nervio es muy fácil de hacer una radiofrecuencia 2 o 3 veces y quitamos totalmente el dolor agudo que una persona al principio durante unos meses, que luego generalmente con el tiempo se va, pero al principio da un dolor invalidante agudo muy importante. En otro tipo de articulaciones, como es el pie, en este caso vemos una inflamación, una artrosis. Aquí muchas veces lo que damos es que ponemos plasma rico en plaquetas, a veces un poco de ácido hialurónico, pero cabe muy poco, y vamos haciendo 2 o 3 veces dentro de la articulación. En otros puntos, como es la cadera, aquí vemos una cadera que está fantástica, pero duele, pero entonces se puede hacer desde una infiltración con estos productos que hemos dicho, una radiofrecuencia, pero cuando la cadera es con una degeneración artrósica muy importante, muchas veces es verdad que hay que pensar en la cirugía si es que se puede. Otras veces hay un dolor posterior en la nalga que se debe a la articulación sacroilíaca y aquí hacemos este tipo de infiltraciones en la articulación sacroilíaca. La artrosis, yo os estoy diciendo esto porque, por ejemplo, en mi hospital, que tiene 450.000 personas de referencia, los puntos artrósicos más importantes que tienen casi todo es rizartrosis, rodilla, pie, y lo centran sobre todo en estas 4. Aquí tenemos una articulación que duele muchísimo en esta parte de aquí y aquí infiltramos muchas veces desde PRP, porque en la seguridad social no se hace lo de las células madre y además solo se puede hacer en sitios que tenga permiso el ministerio. O sea, aquí en España no se hace y tienen un gran coste, con lo cual yo no voy a hablar de esto porque no es un tratamiento que hagamos habitualmente. Yo los he hecho porque me han llamado y los hago, pero en grupos concretos que lo hacen, ¿no? Y aquí tenemos una articulación como es la rodilla. En esta imagen vemos la gran riqueza de inervación que tiene todos los componentes de la rodilla. La rodilla es una gran articulación y aquí implican muchas cosas, los nervios, los cartílagos, los ligamentos, la fuerza muscular, muchísimas cosas. Entonces, a veces vamos a los nervios geniculados, que son 2 de arriba y 1 inferior, y también aplicamos radiofrecuencia, los destruimos un poco porque disminuye un poco el dolor. Otras veces nos vamos incluso dentro de la articulación, aquí le podemos poner inicialmente desde ácido hialurónico, PRPs, células madre y a veces radiofrecuencia, como es este caso. Y, bueno, hay muchas veces que la rodilla genera tanto dolor y una persona ha sido intervenida que incluso pues vamos a los nervios espinales, por ejemplo al L4, y también bloqueamos el ganglio espinal que da los nervios que van a esta articulación. Y con esto, un poco, quería volver a recordar que el intervencionismo es una pata muy importante del tratamiento, que si no se tienen en cuenta los otros factores, nosotros no tratamos solo con intervencionismo, ni tratamos solo con una medicación vía oral, tratamos con todo, y esto creo que es una lección que nos vamos a ir de aquí con este aprendizaje muy claro.
Y con ello, pues bueno, espero que os haya sido de utilidad lo que he dicho. Muchas gracias. Moltes gràcies, doctora Batet. Una cuestión. ¿Cuándo hay que enviar o cuándo hay que decirle a una persona tienes que ir a una unidad del dolor? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Bueno, las unidades de dolor empezaron con las unidades de anestesia inicialmente. ¿Y por qué? Porque éramos intervencionistas, porque estábamos habituados y teníamos un entreno a llegar a sitios y a grupos nerviosos que el médico general, en principio, o otros especialistas no llegaban o necesitaban una curva de aprendizaje y nosotros ya teníamos esta curva de aprendizaje. Ha sido de gran utilidad en España y en todo el mundo. Las unidades de dolor han sido las sensibilizadoras del tratamiento del dolor. Ha pasado el tiempo y a medida que nosotros hemos ido aprendiendo, nos hemos ido haciendo multidisciplinares. Ahora el dolor no lo trata un especialista, el dolor lo tienen que tratar múltiples especialistas. En España tenemos el problema que las especialidades están tan compartimentadas, son columnas rígidas, que no tratamos tan habitualmente los procesos patológicos. Es decir, tendríamos que tratar una persona que le duela una rodilla importante, el anestesiólogo, el traumatólogo, el fisioterapeuta, el médico de familia con una buena derivación y entre todos hacerlo. Ahora bien, hablando de mi especialidad, y si me lo permitís, tenemos un gran conocimiento de lo que es el dolor. Gestionamos muy bien el paciente. A veces sabéis que el sistema lo permite poco, pero sabemos muy bien dónde estamos. Y si un paciente viene, lo estudiamos también, que sabemos lo que está pasando. Y para tratar a un paciente es importantísimo saber dónde estamos. Esto es fundamental, tenemos que saber dónde estamos. El tratamiento es muy fácil para nosotros. Hay cosas que no entran por el sistema que tenemos, pero sabemos lo que hay que hacer. Y entonces, por esto las unidades de dolor, si me lo permites, son unas iniciadoras y garantes actualmente de que el tratamiento se debe hacer bien y se puede hacer bien. Termino para no irme del tiempo, pero es que me ha llamado la atención. Yo no sé si es esa profesión de anestesióloga, de reanimadora, que a mí me parece una especialidad fantástica. Es que ahora usted lo acaba de comentar, ¿no? Hemos departido después de la mesa de pacientes. Y usted ha dicho que ha tenido mucha sensibilidad en esa mesa de pacientes que estaban, bueno, que están viviendo y luchando por encontrar solución a su dolor. Eso a usted le ha llegado muy adentro. A mí me ha llegado muy adentro oírlo porque yo lo interiorizo cada día, en realidad. Y aquí no tenemos dos bandos, ¿eh? No hay uno de médicos y otro de pacientes. Aquí somos todos somos pacientes y todos contribuimos a todo. Y esto es un mensaje que tiene que quedar. Otro mensaje también es que para que un médico realmente actúe y tenga efecto, hemos de partir de una confianza. O sea, la confianza médico-paciente no la podemos romper. Y en ningún momento, claro, como se ha oído mucho mensaje de que, y es así, lo siento, es así, de que a veces no se responde bien, pero sabemos que no respondemos bien, sabemos perfectamente dónde falla y luchamos mucho por ello. Pero tenemos que tener entre todos, desde la base de las organizaciones de pacientes, yo creo que es fundamental porque el cambio va a venir de abajo arriba, no de arriba abajo. Un minutito para el presidente. Bueno, simplemente, doctor Torres y doctora Batet, agradeceros de verdad las exposiciones y lo que habéis hecho. Pero además, como no lo habéis dicho, yo lo voy a decir. O sea, hay que decir que tanto el doctor Torres, que después de la mesa lo podemos hablar, ¿no? La colaboración que estamos haciendo, como la doctora Batet, nos están ayudando extraordinariamente a UAFI y van más lejos de lo que es un médico, quiero decir, porque los médicos también somos personas y también tenemos sentimientos y aparte es una carrera vocacional y el que no sea vocacional que se dedique a otra cosa, ¿no? Pero
Entonces, yo lo que quería deciros es, primero, las presentaciones, fantástico. Gracias por estar aquí. Nosotros vamos a apoyar siempre a Sendor y vamos a apoyar siempre a las unidades del dolor, porque es que son súper necesarias. Y aparte, el nivel científico, la calidad y el interés que tenéis es extraordinario. O sea, que no os tenéis que sentir afectados porque otros compañeros o compañeras, porque el sistema es, no, porque yo entiendo a la doctora Batet, porque a mí me pasa cuando veo esto, pues lo estamos viviendo, ¿no? Pero esto no tiene por qué afectaros, porque vosotros estáis haciendo cada día, me consta, una práctica clínica extraordinaria y luchando en contra de las situaciones que tenéis de overbooking que tenemos, ¿no? Por tanto, simplemente quería hacer este comentario. Gracias, como el resto de ponentes, por dejar vuestra práctica clínica. Os habéis venido aquí, habéis dejado vuestra consulta y en nombre de todos los pacientes de OAFI, y además de forma altruista, quiero decir, agradeceros que estéis aquí. Muchas gracias, de verdad. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.